Hola Simanautas, ¿cómo estás? Es Pedro del canal Opexia. Bienvenidos a este nuevo programa. En este programa vamos a hablar sobre qué es una población, qué son parámetros, qué es una muestra y cómo determinar el tamaño de la muestra, que era una estrategia importante para minimizar los errores tipo 1 y tipo 2 en las pruebas estadísticas o en las pruebas de hipótesis. Así que por favor quédate y averígualo. Hola Simanautas, ¿qué es una población? Es un conjunto formado por la totalidad de individuos, objetos o medidas de interés sobre lo que se realiza un estudio. Por lo general, los estudios estadísticos están enfocados a conocer y a tomar decisiones en base a la población. Por ejemplo, una población son los productos que se producen mediante un proceso durante una semana o un mes. E interesa saber si estos reúnen las características de calidad requeridas. Otro ejemplo de población son los clientes de una empresa, y en este caso puede interesar su nivel de satisfacción y generar su percepción acerca de la empresa. ¿Qué es un parámetro? Es un valor representativo y descriptivo de una población, como la media mu, la desviación estándar sigma o la proporción p. Las poblaciones se clasifican en finitas o infinitas. Si es finita y pequeña, es posible medir todos los individuos para tener un conocimiento exacto de las características o parámetros de esa población. Por ejemplo, un parámetro que resulta de interés es la proporción P de productos defectuosos o la media mu de alguna variable medida a los productos. En cambio, si la población es infinita o grande, es imposible e incosteable medir a todos los individuos. En este caso es preciso sacar una muestra representativa de dicha población. Y con base en los cálculos sobre los datos muestrales estadísticos, se realizan mediante los métodos apropiados afirmaciones acerca de los parámetros de la población. En las fábricas, las poblaciones de interés son los materiales, los productos terminados, partes o componentes, clientes, entre otros. En el caso de los bancos, las poblaciones de interés son los clientes y las transacciones financieras que realizan. ¿Qué es una muestra? Es la parte de una población seleccionada de manera adecuada que conserva las características más importantes de dicha población. Un asunto importante será lograr que las muestras sean representativas, en el sentido de que reflejen las características claves de la población en relación con los objetivos del estudio. Una forma de lograr esa representatividad consiste en diseñar de manera adecuada un muestreo aleatorio o al azar, donde la selección no tenga ningún sesgo en una dirección que favorezca la inclusión de ciertos elementos en particular, sino que todos los elementos de la población tengan las mismas oportunidades de ser incluidos en la muestra. Entonces, de una población que tiene unas características como la media, la desviación estándar, la varianza o la proporción, podemos sacar una muestra. Y esa muestra, si es una muestra representativa, van a tener estimadores de la media, de la desviación estándar, de la varianza y la proporción que van a representar a la población, y de esa manera sacar conclusiones o decisiones a través de la muestra. Como vimos en el video de prueba de hipótesis y de potencia, la selección del tamaño de la muestra es muy importante para reducir los errores tipo 1 y tipo 2. Les dejo los enlaces arriba para que lo verifiquen. El tamaño de la muestra, es decir, cuántos datos necesito para estimar algún parámetro de población, se basa en lo siguiente: el tipo de dato involucrado, ya sea continuo o discreto, la variación existente en el proceso y la precisión requerida para los resultados. Para determinar el mínimo tamaño de la muestra para datos continuos, primero debemos recolectar una muestra inicial de al menos 15 datos de la población en estudio.
Luego calcular la desviación estándar de la muestra, S inicial. Luego decidir la precisión E que se requiere. Y por último calcular el mínimo del tamaño de la muestra, es decir, MTM. El MTM viene dado por la multiplicación de 2 por la desviación estándar inicial entre la precisión E. Todo eso elevado al cuadrado. Por ejemplo, recolectemos datos para evaluar el tiempo de entrega de las facturas de los proveedores. Como podemos ver, históricamente los tiempos de entrega varían entre 15 y 40 días. Y la desviación estándar de esa muestra inicial son de 8. La precisión requerida en la investigación es de más o menos 0.5 días. Entonces el MTM va a ser igual a 2 por 8 dividido entre 0.5 elevado al cuadrado. Y eso nos da 1024. Eso quiere decir que para estimar la media del tiempo de entrega con una precisión de más o menos 0.5 días, debería recolectarse al menos 1024 datos. Si el MTM excede el tamaño de la muestra inicial, tómelo como el tamaño de la muestra el 100% de la población. Cuando no se tienen datos de la población, es necesario estimarlo a través del histórico, calculando el rango entre el valor más alto y el más bajo y dividirlo entre 5. Eso en el caso de que no se tengan datos. Para calcular el mínimo de tamaño de la muestra para datos atributos o discretos, recolectamos una muestra inicial de al menos 15 datos de la población en estudio. Se calcula la proporción de la muestra p-hat. Se decide la precisión E que se requiere y se calcula el mínimo tamaño de la muestra MTM, que viene dado por la siguiente fórmula: 2 dividido entre la precisión elevado al cuadrado por p-hat multiplicado por la diferencia de 1 menos p-hat. Por ejemplo, recolectamos los datos para evaluar la proporción de cajas con partes dañadas. La proporción estimada de la muestra inicial es p-hat igual a 9% o 0.09. La precisión requerida en la investigación es más o menos 1% o 0.01. Entonces el MTM es igual a 2 entre 0.01 elevado al cuadrado multiplicado por 0.09 por la diferencia de 1 menos 0.09. Eso es igual a 3276. Eso quiere decir que para estimar la proporción con una precisión de más o menos 1%, debería recolectarse al menos 3276 datos. El mínimo de tamaño de la muestra puede ser usado para punto de partida para el uso de histogramas, estudios de capacidad de procesos y niveles sísmicos, planes de medición en la fase medir del enfoque Six Sigma, y para estimar los parámetros de una población a través de una muestra. Luego de determinar el mínimo tamaño de la muestra, es necesario decidir cuándo y dónde haremos el muestreo. Por ello es importante conocer el ciclo de frecuencia. Y esto solo se conoce a través de la observación del proceso, que nos ayuda a identificar ciclos. Por ejemplo, para procesos que operan 3 turnos durante 24 horas, la duración esperada del ciclo sería 8 horas. Para un proceso mecánico, como una cortadora de papel, la duración del ciclo sería cuestión de horas. Para un proceso contable, el ciclo pudiera ser una semana o el cierre de mes. Entonces, es necesario conocer el ciclo de frecuencia cuando se realiza un muestreo de una población, con el fin de asegurar que la muestra es representativa. Para ello existen dos enfoques. Un enfoque aleatorio le da una oportunidad a un elemento de la muestra de ser seleccionado por igual. Alternativamente, es importante asegurar de que ciertos grupos de la población sean muestreados. Un enfoque de muestreo estratificado que involucre el enfoque aleatorio
es la solución para seleccionar los datos de estos grupos que están dentro de la población o within. Por ejemplo, si vamos a estudiar una característica en base al género de una población, difícilmente un enfoque aleatorio dé un balance equitativo entre hombres y mujeres. En cambio, si combinamos el muestreo aleatorio con un muestreo estratificado, sí vamos a tener un equilibrio entre las muestras por hombres y las muestras por mujeres. ¿Te gustó el video? Por favor dale like, suscríbete a mi canal y dale clic en la campana para que te lleguen más notificaciones. Te agradezco mucho tu apoyo y tu ayuda. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.